¿Qué tal? Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la pena de muerte. Nuestro equipo está conformado por Brandon Castro, Guadalupe Gutiérrez y Cristian Colosio. Y pues comenzamos con un poco de lo que son los antecedentes. La pena de muerte ha existido desde los tiempos más remotos. En casi todos los pueblos y países fue la penalidad habitual y pues se aplicaba a múltiples delitos reconocidos en cada enclave social. Desde la edad antigua, con la venganza privada y la ley de talión, hasta arribar a los ordenamientos jurídicos. Solo se advierten diferencias en los modos y medios utilizados para la ejecución que deriva de usos, costumbres e idiosincrasias de cada región. Y así llegar a nuestros días en que ha variado la metodología para dar muerte. La ley penal más antigua es el Código de Hammurabi. Este rigió en Babilonia a partir del siglo XIII, antes de la era cristiana, en el año 2285. Sus normas civiles y penales eran dirigidas a hombres libres y esclavos. La ley de talión regulaba las relaciones sociales y en el caso del delito devolvía la misma lesión que se hubiera ocasionado, y es obvio la muerte por la muerte. En Esparta se utilizó arrojar a la persona por la ladera de una montaña o directamente al abismo, y en la antigua Grecia se conoció y ejecutó una suerte de muerte civil, la cual no era física sino moral, el destierro en que el condenado dejaba de existir como persona. Ya pasando a la ley divina, pues una vez conocidos los mandamientos, inmediatamente se elaboran los delitos y las penas cuya violación acarreaban la muerte. Sin embargo, hay estudios que muestran que estas penalidades de pueblos contemporáneos eran menos severas que en aquel entonces. Los delitos penados eran el homicidio y contra la divinidad, herejías, idolatrías y blasfemias a Dios, el incesto, adulterio y delitos sexuales. En derecho romano, pues encontramos lo que es la ley de las 12 tablas. La pena mortal aparece reglamentada para otros delitos como lo es el soborno, la calumnia grave, el falso testimonio y el incendio intencional. La autoridad podía autorizar la ejecución por mano de la propia víctima o por sus parientes, aunque ya existían funcionarios precedentes del verdugo encargados de llevarla a cabo. La crucifixión fue admitida en la ley de las 12 tablas y resultó ampliamente conocida en el mundo tras el padecimiento de Jesucristo. Casi sin ropas, el sentenciado es clavado por sus pies y manos en una cruz y se intentaba acelerar el proceso de su muerte, infligiendo torturas. En el derecho germánico, los familiares de víctimas tenían derecho y deber de vengarse sobre la vida y el patrimonio del victimario. No existía un límite para la venganza, por lo cual la ley de talión resultó un proceso para los germanos. Dentro de los antecedentes constitucionales y legales, básicamente en primera instancia es la Constitución de 1857, la que hace alusión directa a la figura de la pena de muerte, señalando lo siguiente, que dice artículo 23: para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del Poder Administrativo el establecer a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor, a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley. En la reforma del 14 de mayo de 1901, el artículo 23 establecía que queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos. En cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación, ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Los anteriores artículos de alguna manera pues quedaron concentrados en el texto
original del artículo 22 de la actual Constitución. Pues como se muestra en el texto original de la Constitución de 1917, que dice que quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás solo podrá imponerse el traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y los reos de delitos graves del orden militar. Y dentro de la reforma en el año 2005, pues dice que queda prohibida las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. El concepto y evolución histórica de la pena de muerte. Es importante tener una idea, así sea somera, de la evolución a lo largo del tiempo, de las instituciones y los conceptos a fin de poseer una visión clara de tales cuestiones y aprovechar así las experiencias pasadas para la solución de los problemas del presente. Concepto de pena. El Diccionario Jurídico Mexicano define a la pena como el contenido de la sentencia de condena impuesta al responsable de una infracción penal por el órgano jurisdiccional competente que puede afectar a su libertad, a su patrimonio. Buenas tardes. El Diccionario Jurídico Mexicano define a la pena como el contenido de la sentencia de condena impuesta al responsable de una infracción penal por el órgano jurisdiccional competente que puede afectar a su libertad, a su patrimonio o al ejercicio de sus derechos. En el primer caso, privándolo de ella, y en el segundo, infligiéndole una merma en sus bienes, y en el tercero, restringiéndole o suspendiéndole. Como concepto de muerte, en el mismo Diccionario Jurídico Mexicano define a la muerte como la ficción del fallecimiento que priva a los reos de los delitos calificados como gravísimos de todos los derechos civiles y políticos. Por su parte, el diccionario Larousse menciona como concepto de muerte a la acción o hecho de morir o dejar de vivir en los aspectos biológicos, sociales y psicológicos del ser humano. Ahora tenemos pena capital o pena de muerte. Implica castigar a quien resulte responsable de un ilícito. Es la reacción legal que el Estado tiene y utiliza contra quien demuestre ser un peligro para la sociedad. Así también el Diccionario Jurídico Mexicano hace mención de la pena capital, denominándola también como pena de muerte. Esta pena en México se encuentra prohibida para los delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponer al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicidio, con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario,
al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. En el artículo 22 de la Constitución Política Mexicana hace mención de que queda prohibido todas esas cosas que ya he mencionado. Por lo tanto, podemos concluir mencionando que la pena capital, pena de muerte, es la eliminación definitiva de los delincuentes que han demostrado para la sociedad. Evolución histórica de la pena de muerte. La pena de muerte ha existido desde tiempos muy antiguos. Se ha visto a lo largo de la historia y en la Edad Media, como también antes de Cristo, en que los delitos considerados como atroces no merecían más que una sola sentencia. La pena de muerte posteriormente, la pena capital, en las épocas antiguas, fue aplicada a los delincuentes considerados por el Estado como los más peligrosos. También en la época en que los europeos llegaron a América, existía en el derecho precortesiano la pena de muerte mediante la Santa Inquisición, aunque se dan muchas muertes injustas, sobre todo de tipo religioso. Este es uno de los delincuentes, aunque no por completo. Pues voy a concluir con la pena de muerte en México. Dice que existió desde la época prehispánica y antecedentes más inmediatos en el artículo 22 de la Constitución Política Mexicana de 1917, como lo mencioné anteriormente, donde solo se les diré el principio del artículo. Queda prohibida las penas de muerte, de mutilación, infamia, las marcas, las razones, los palos, del tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Ahora bien, ya no existe la pena de muerte gracias a la firma en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocido como el Pacto de San José, signada por el país en 1969, pero aprobada por el Senado en 1980. El pacto establece restricciones a la pena de muerte en las naciones que lo firmaron, que son 25 naciones: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad, Tobago y Uruguay. Ahora, cabe mencionar que para 1975 todos los estados de la República Mexicana habían abolido la pena de muerte, aunque a nivel federal seguían existiendo. La última ejecución de un civil se llevó a cabo en el año de 1937 y la última ejecución militar se llevó a cabo en 1961. Ahora hablaremos del filósofo Kant respecto a la pena de muerte, donde su concepto retributivo de la pena, según el cual la función de la pena no es para prevenir los delitos, sino puramente hacer justicia, es decir, hacer que
haya una perfecta correspondencia entre el delito y el castigo. Entre paréntesis, se trata de la justicia como igualdad que los antiguos llamaban igualdad correctiva. Se cierra el paréntesis. Sostiene que el deber de la pena de muerte corresponde al Estado y es un imperativo categórico, no un imperativo hipotético, y basado en la relación medio-finalidad. Con esto concluyo. Bueno, pues en cuanto a los distintos métodos de aplicación de la pena de muerte, pues hoy en día se usan principalmente 7, que son el ahorcamiento, fusilamiento, electrocución, inyección letal, ejecución por gas, decapitación y lapidación. Pues en ahorcamiento, pues el preso es colgado de una cuerda atada alrededor del cuello y muere debido a la fuerza que por la gravedad ejerce el peso del cuerpo. Pues el fusilamiento lo lleva a cabo un único sujeto o un pelotón y pues el preso muere por una o varias de las siguientes causas, que son lesiones de órganos vitales, del sistema nervioso central o hemorragias. Pues por medio de electrocución, el cual surgió en Estados Unidos en 1888, alegándose que sería más humana que la horca. Y pues el procedimiento es de amarrar al preso a una silla construida para este fin y los ejecutores sujetan electrodos sobre cobre húmedo a la cabeza y a una pierna del condenado. Pues por medio de la inyección letal, consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de un barbitúrico de acción rápida en combinación con un producto químico paralizante. En la ejecución por gas, pues el condenado es amarrado a una silla dentro de una cámara hermética. Se le ata al pecho un estetoscopio conectado a unos auriculares y en la vecina sala de testigos para que un médico pueda controlar el desarrollo de la ejecución. En la decapitación, pues se separa la cabeza del tronco mediante un golpe de sable. La lapidación suele llevarse a cabo estando el reo enterrado hasta el cuello o atado de algún modo. Pues tenemos un caso relevante de una persona llamada Osvaldo Torres. El 1 de marzo del 2004, la Corte Criminal de Apelaciones del Estado de Oklahoma fijó la fecha de ejecución para el mexicano Osvaldo Torres. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó enérgicamente esta decisión y manifestó su rechazo al secretario de Estado estadounidense, al gobernador de Oklahoma y a la citada corte en virtud de que contradecía la orden de medidas provisionales dictada por la Corte Internacional de Justicia. A partir de ese momento, el gobierno mexicano llevó a cabo gestiones en varias instancias a fin de buscar detener la ejecución. Y pues así, el 13 de abril de 2004, una delegación integrada por el embajador de México en Washington y funcionarios de la Cancillería se entrevistaron con el consultor jurídico del Departamento de Estado a fin de plantear la posición mexicana con respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia. A raíz de dichas acciones, la Junta de Perdones decidió recomendar clemencia a favor del señor Torres el 13 de mayo. El 13 de mayo, la Corte de Apelaciones Criminales decidió decretar la suspensión indefinida de la ejecución. El gobernador Brad Henry determinó confirmar la recomendación de la Junta de Perdones, conmutando la sentencia capital de Osvaldo Torres por prisión vitalicia sin derecho a libertad condicional. El gobierno de México reconoció que la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena fue determinante para estas decisiones. Asimismo, la Cancillería manifestó su firme compromiso para seguir con los esfuerzos tendientes a la defensa de connacionales que enfrentan la pena capital en Estados Unidos. El 7 de mayo de 2004 se llevó a cabo la audiencia en este caso ante la Junta de Perdones y Libertades Condicionadas del Estado de Oklahoma.
El embajador de México en Estados Unidos presentó ante los miembros de dicha Junta de Perdones la posición oficial del gobierno de México. Pues aquí podemos ver un pequeño recuadro en el cual se establece que en 89 países pues actualmente ya no se aplica lo que es la pena capital, mientras que en otros 10 se aplica para todos los delitos, excepto circunstancias especiales, generalmente en estado de guerra. Y en 29 países se tiene contemplado dentro de la ley, sin embargo, pues ya no se llevan a cabo ejecuciones. Y pues el país de la República Popular de China es el que más realiza estas ejecuciones. En el 2004 tuvo un total de 3.400 y en el 2006 un total de 1.010. En el año 2006 se realizaron ejecuciones en 25 países. Según Amnistía Internacional, a lo largo del 2007 fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en 24 países. Según la información que posee Amnistía Internacional, en el 2007 se llevaron a cabo ejecuciones en Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Bielorrusia, Botswana, China, Corea, Egipto, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irán, Irak, Japón, Kuwait, Libia, Pakistán, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Estados Unidos, Vietnam y Yemen. Países en que impusieron la pena capital, según Amnistía Internacional 2007, pues son los mismos mencionados anteriormente. La aplicación de la pena capital está cada vez más restringida en países que no la han abolido totalmente, salvo Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Estados Unidos, que la mantiene vigente. Eh, en comparación con 2018, las ejecuciones confirmadas disminuyeron un 5% hasta descender a la cifra de 657 ejecuciones, repartidas en 20 países, la más baja registrada en al menos una década. En 2019, algunos países como Bahrein y Bangladesh reanudaron las ejecuciones y en 56 países se registraron al menos 2.307 condenas a muerte. Cifras que no incluyen las condenas a muerte impuestas en Malasia, Nigeria y Sri Lanka. Países que en años anteriores habían comunicado cifras oficiales elevadas al respecto. Al finalizar el 2019 había al menos 26.604 personas en corredores de la muerte en todo el mundo, y solo 20 países son responsables de todas las ejecuciones conocidas que se llevaron a cabo en el mundo. Países como China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto continúan liderando esta lista. El Papa aprobó la nueva redacción del ítem 2267 del Catecismo con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis Ladaria.